Jeffrey venía del trabajo. Como le ocurría a menudo en su camino a casa, se sumergió en pensamientos nostálgicos sobre el pasado, sobre quién sería ahora, cómo viviría, si hubiera dicho sí en lugar de no, si hubiera ido con unos y no con otros, si hubiera. La vida de Jeffrey era tranquila y probablemente no se quejaba de nada, pero últimamente esa estabilidad lo estaba oprimiendo. En casa, casi siempre le esperaba a su bella esposa, una cena deliciosa preparada por ella o pedida en el mejor restaurante de la zona, un ambiente agradable y cómodo, un sofá suave, tecnología de última generación, una enorme televisión de plasma que ocupaba casi toda una pared, y una vista preciosa desde la ventana, el río, el parque y los magníficos rascacielos a lo lejos con anuncios animados brillando eternamente. A los 35 años, el exitoso agente inmobiliario de una firma de prestigio se entregaba a la nostalgia justamente cuando iba de regreso a su casa. Ya se había convertido en un tipo de ritual cada tarde. Pero no era solo por costumbre. Las mismas reflexiones al mismo tiempo surgían de los lugares por los que Jeffrey pasaba. Eran los lugares de su niñez y juventud. El pueblo medio abandonado, donde casi solo vivían jubilados. Decían que solo había una tienda. Pero en ella se podía comprar todo, desde pan hasta botas de fieltro. Así había decidido la administración local, porque el pueblo era pequeño, y casi todos, los jubilados recibían la ayuda económica de sus hijos, que los visitaban los fines de semana. A Jeffrey le gustaba mirar las caras de las personas que vendían hongos, bayas y otras cosas, probablemente de allí, y a menudo se detenía en esos pequeños puestos para comprar algo, aunque sabía que su esposa lo regañaría por eso. Jeffrey, ¿por qué tenemos que comprar esas manzanas aún verdes?, se quejaba ella una vez. Pero a él realmente le agradaba detenerse cerca de esas casitas pequeñas, más familiares, hablar un rato con la gente simple, que se ganaba la vida vendiendo lo que podía a la orilla de la carretera, y respirar ese aire fresco tan familiar, a veces mezclado con el olor de heno quemado, para revivir, aunque solo de manera figurada, aquellos tiempos cuando todo era simple, pero auténtico. No hacía mucho, Jeffrey empezó a notar a una niña pequeña entre los vendedores. Era finales de julio, y la gente ya estaba vendiendo grosellas negras y rojas, frambuesas y endrinas. La niña siempre llevaba bayas en su canasta, y siempre eran frambuesas. Jeffrey nunca compró bayas de la niña. Ella siempre lo miraba furtivamente, y a veces él pensaba que le suplicaba que tomara esas frambuesas. Por cierto, a Jeffrey siempre le gustaron las frambuesas desde tiempos antiguos. Las otras frutas no las consideraba mucho. Tal vez por esa extraña característica fue que un día, finalmente se acercó a la niña, con una expresión seria y profesional, para que ella se sintiera confiada en su rol como vendedora. Y le preguntó: ¿cuánto cuestan las bayas? 100. ¿100? ¿La canasta entera? Sí. Jeffrey miró a la niña. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza desordenada, sus ojos eran pequeños, y su rostro, aunque sonriente, estaba triste. Esa tristeza incluso se transmitió a Jeffrey. Él entendía que si una niña de unos 7 años ya estaba trabajando al borde de la carretera, en un lugar donde era peligroso dejar a los niños pequeños, eso casi con certeza significaba que había crecido en condiciones difíciles. Cuando Jeffrey se subió al coche, miró a la niña una vez más. Sí, ¿qué piensan los padres? ¿Estarán allí? Dudo mucho, pensó. Encendió el coche y se dirigió a la gran ciudad, hacia la casa donde lo esperaba su amada esposa Elle. Ella lo recibió con alegría. Estaba vestida con un albornoz de seda color morado. Su cabello, como siempre, estaba tan bien cuidado que Jeffrey pensó, una vez más, que ella había salido de un salón de belleza. Y, como siempre, esta joven y hermosa mujer emanaba un perfume encantador de flores frescas y frutas. Mi amor, casi chilló ella. Corrió a su encuentro en el pasillo y se lanzó a sus brazos, sin dejarle siquiera quitarse los zapatos. Jeffrey, con el corazón acelerado,
Sostenía a ella por la cintura y pensaba en lo que le había ocupado la mente durante casi todos los años de matrimonio que había vivido con ella. ¿Qué, ella? Ahora, espera, siéntate, ya vengo. Jaffrey se quitó los zapatos, se lavó las manos y entró al salón. En su rostro apareció, por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa sincera. Sin embargo, era tímida e incierta. Pensaba en el niño. ¿Es en serio? ¿En serio me va a mostrar el test con 2 líneas? Llevaban 7 años de matrimonio. Ella se fijó en el joven y prometedor agente inmobiliario cuando trabajaba como secretaria en la misma empresa. 7 años atrás, ella era hermosa y segura de sí misma. Después de todos estos años, nada había cambiado. La joven secretaria, que cumplía obedientemente las aburridas tareas del gruñón jefe, tenía solo 22 años cuando conoció al señor Jeffrey Wilson. Ella aún no había terminado la escuela de finanzas, pero ya trabajaba en una joven empresa inmobiliaria en crecimiento, observando a hombres interesantes, para tal vez iniciar una relación interesante y conveniente con alguno de ellos. Entre ella y uno de los agentes más talentosos y exitosos, Jeffrey Wilson, surgió un romance. No fue una relación apasionada, más bien fue un paso importante en la vida de cada uno de ellos. Ella quería casarse con un hombre rico o al menos con uno prometedor, y ese hombre rico y prometedor quería una mujer hermosa que más tarde se convirtiera en su esposa y madre de sus hijos. En pocas palabras, Jeffrey ya había estado buscando estabilidad durante mucho tiempo. Esa era su principal meta en la vida. Ella salió al salón después de unos minutos. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho. «Cierra los ojos», dijo su esposa con voz suave y aterciopelada. Jeffrey se sentó en el sofá y obedeció. Un momento después sintió en sus manos algo que parecía una hoja de papel. Al abrir los ojos, vio un documento frente a él. «¿Qué es esto?», preguntó confuso a su esposa. «Es un certificado. Ahora soy entrenadora de negocios certificada». «¿Quién?», preguntó confundido Jeffrey. «Jeffrey, ¿qué te pasa?», exclamó ella, sorprendida. «Te lo he contado tantas veces que me estaba preparando para los exámenes». De repente, Jeffrey dio un golpe con la mano en la mesa y se levantó bruscamente. Su esposa lo miró con una clara expresión de desconcierto en el rostro, mientras él inhalaba lo más que podía y decía: «Ella, recordé algo importante, lo olvidé en el trabajo». Sonrió de manera burlona y maliciosa, para que su hermosa esposa no lo notara, y se dirigió al pasillo. «Jeffrey, ¿cuándo vas a volver?», se oyó desde el salón. «¿Vamos a celebrarlo?». «Sí». Intentando ocultar la irritación en su voz, Jeffrey gritó en respuesta: «Compraré algo de champán de camino de vuelta». De nuevo en el coche, él volvía a estar en movimiento. Pensaba en el pasado cada vez más a menudo y comenzaba a darse cuenta, a sentir y a entender que esta vida ya se le hacía estrecha. Y dentro de su hermosa casa, decorada de manera costosa y a la última moda, con una vista impresionante desde las ventanas, se sentía terriblemente agobiado. Tan agobiado que a veces deseaba abrir las ventanas y caer, observando por última vez el río, el parque cuidado, los gigantescos rascacielos y los brillantes carteles publicitarios que invitaban a las aventuras por la ciudad. Después de haber viajado tanto, Jeffrey decidió terminar este innecesario espectáculo que comenzó con su esposa y continuó en solitario, y regresó a casa, por supuesto, olvidando el champán. Afortunadamente, ella, eufórica por su pequeño éxito, dormía como un bebé cuando él entró en la habitación. Mañana. Jeffrey entró a la cocina y vio una imagen sorprendente. Su esposa estaba comiendo bayas del mismo cesto que él había comprado el día anterior a una niña pequeña por 100 rublos. Estaba de excelente ánimo, o al menos trataba de mostrárselo a su esposo. «Ella, esas bayas también las compré, no en la tienda, por si acaso». «Ah, las compré a las abuelas». «¿Y qué?». «Oh,
Esta frambuesa está tan deliciosa, dijo su esposa, que había dormido bien y seguía siendo tan bonita como siempre. Las compré a una niña pequeña. No importa, pruébala, la baya realmente está deliciosa. Jaffrey de repente se dio cuenta de que no era casualidad que hubiera mencionado a la niña. Era otro indicador de su actitud hacia el tema de los niños. Sí, ella, lamentablemente, seguía siendo indiferente. Después de todo, la noticia de que la niña vendía bayas junto a la carretera ni siquiera la conmovió. Ella se fue a su reunión de negocios y Jaffrey se quedó solo en la cocina. Estuvo mucho tiempo sentado en la mesa junto a la ventana, mirando a las personas paseando por el parque. Casi todos ellos, como si fuera un castigo, estaban con niños. Probó la frambuesa. Sí, ella tenía razón, la baya era maravillosa. Eran grandes, jugosas, sin insectos ni gusanos, lo que era una rareza en las frambuesas. Jaffrey no se dio cuenta de cómo vació casi todo el cesto. Al estirarse para coger otra baya, tocó algo. Era un pedazo de papel. Jaffrey sacó el pequeño trozo de papel y leyó las extrañas palabras. Es tu hija. Se quedó sentado un buen rato en la cocina. A veces se levantaba y paseaba por el espacioso lugar, otras veces se sentaba y se quedaba mirando esas 3 palabras. ¡Qué tontería!, se repetía una y otra vez. Se ponía cada vez más sombrío, más serio, como si tratara de recordar algo. Mientras tanto, Jaffrey realmente tenía mucho en qué pensar. Hace unos 8 años, Jaffrey decidió asentarse y no volver a tener relaciones casuales como cuando era joven, hasta que su vida profesional comenzara a despegar. Después de un tiempo, tras tomar esa decisión seria, conoció a ella, la dulce y joven secretaria del trabajo. Finalmente se calmó y entendió que el credo de Don Juan no era el guión de vida que quería seguir. Un par de docenas de mujeres diferentes en naturaleza, apariencia y estilo fueron suficientes para que dejara de buscar y finalmente encontrara a la única, la que le daría herederos y felicidad en su vida personal. Todo el día después de encontrar el trozo de papel en el cesto, Jaffrey pensaba y recordaba, tratando de entender si aquello podría ser verdad. Tenía algunas suposiciones, pero no estaba seguro de nada. Esas mujeres habían estado en su vida desde hacía tanto tiempo. En algún momento, parecía haberse despertado de una mala pesadilla, recordando su éxito, su influencia y que era un buen hombre de familia, feliz, con una esposa preciosa y grandes reservas de dinero. Y se dijo a sí mismo para consolarse: Jaffrey, Jaffrey. Ja. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste tonto? ¿Caíste en alguna tontería? No tengo hijos. ¿Estás hablando con alguien? Se oyó una voz desde el pasillo. Jaffrey se estremeció. Hacía mucho tiempo que no se asustaba así. Era su esposa. Estaba pensando en el trabajo, ella. Ven aquí. Ella entró en la cocina. Vio el rostro preocupado de su marido y entendió que algo no estaba bien con él. Jaffrey, ¿qué pasa? ¿Estás enfermo o algo? Le preguntó. Es complicado en el trabajo, respondió Jaffrey y se dirigió a su oficina. Era sábado, y a veces Jaffrey disfrutaba trabajar con documentos durante los fines de semana, pero ese día todo le salía mal. Esperaba que una conversación sincera consigo mismo, donde se convenciera de que lo estaban engañando, le ayudara a dejar de pensar en la niña. Pero a medida que pasaba el tiempo, sentía como esas 3 palabras, es tu hija, se volvían cada vez más pesadas sobre él. Al día siguiente, Jaffrey seguía igual de sombrío y le dijo a su esposa que no tenía intención de salir a ningún lado. Aunque el clima fuera hermoso en ese día de agosto, los esposos Wilson pasaron todo el día en casa. Ella percibió la tensión en la comunicación con Jaffrey y hacia la tarde decidió intentar salvar la situación y despejar los malos pensamientos de su marido. Jaffrey, te entiendo que ya quieras un hijo, comenzó, mientras se sentaba con él en el sofá viendo otro programa nocturno de estrellas. Jaffrey sonrió irónicamente, y ella,
por supuesto, interpretó esa sonrisa a su manera. Jaffrey, no te rías, yo también quiero esto, y tengo miedo de perderte, dijo ella con voz desconcertada y casi llorosa. Ella, ahora, dudó él, ahora todo esto no viene al caso. ¿Qué quieres decir? Tengo problemas en el trabajo, respondió Jaffrey. Ella se sorprendió. Estaba segura de que su esposo estaba de mal humor porque no lograban tener un hijo, y quería convencerlo de que no había nada de qué preocuparse, solo debían esperar un poco más. Mientras tanto, ella tomaba píldoras anticonceptivas, y él, por supuesto, no sabía nada de eso. Ella sabía que no debía compartir ese secreto con él, porque de hacerlo, probablemente terminaría viviendo de nuevo con su madre en las afueras de la ciudad y buscando a un nuevo hombre rico, pero esta vez, uno libre de los principios de los valores familiares. Todos amamos la estabilidad, sin importar dónde estemos o quiénes seamos. Ella se había enamorado de la vida estable y hermosa con Jaffrey y no estaba tan segura de sí misma como para predecir con precisión si algún día encontraría a un hombre de su calibre. Después de todo, ya casi tenía 30 años, y la competencia por su vida había crecido considerablemente durante los años de matrimonio con Jaffrey. En cuanto al amor, claro, no existía. Aún así, en los 7 años de matrimonio, ella se había acostumbrado a su esposo. El sentimiento de Jaffrey también era difícil de llamar amor, pero él siempre pensó que si ella le daba un hijo, finalmente despertaría en él sentimientos verdaderos. Sí, no lo esperaba, disculpa, respondió ella desconcertada. No pasa nada. Oye, ¿por qué no celebramos tu certificado? De repente se animó Jaffrey. Sí, bueno, vamos. Donde tú quieras. ¿Cómo? Sonrió sorprendida ella. Aunque ella solo trataba de hacerla inocente, como si nunca hubiera conocido el lujo y no entendiera la pregunta de su marido. Últimamente había decidido seguir esta política, porque sabía que si presionaba con sus demandas al pobre Jaffrey, que solo tenía en la cabeza pensamientos sobre niños y trabajo, su matrimonio no duraría mucho. ¿Cuándo nos vamos? Mañana mismo. Un vuelo urgente para celebrar tu éxito, mi amor. Jaffrey abrazó a su esposa y fue a buscar su computadora portátil para ver los próximos vuelos a países cálidos. Así fue como, en ese día, la esposa trataba de engañar a su marido, y el marido, a sí mismo. No encontró nada mejor que literalmente huir de los problemas que se cernían sobre él. Los Wilson se fueron a Hawái. Ella estaba encantada con la repentina decisión de su esposo, ya que la última vez que habían descansado juntos fuera del país fue casi un año atrás. Para una mujer sofisticada, esposa de un hombre que ganaba cientos de miles de rublos al mes, este hecho era simplemente una vergüenza que no debía comentarse con las amigas. Jeffrey mismo estaba algo sorprendido por su propio comportamiento. En el avión, finalmente se dio cuenta de lo que pasaba por su mente. Estoy viajando para olvidar todo este desastre. Bueno, espero que el descanso me ayude. Durante 2 semanas, nadando en las olas del mar Caribe, comiendo los platillos más deliciosos del buffet, descansando en las frescas sábanas blancas del hotel de 5 estrellas y escuchando el canto de los grillos, Jaffrey no dejaba de pensar en la niña y su nota en el cesto. Durante los últimos días de sus vacaciones imprevistas, en su mente giraban las preguntas que ya había formulado, tratando de encontrar respuestas para sí mismo. ¿La nota la escribió la madre? ¿Era eso? ¿Quién pudo haberla escrito y por qué? ¿Podría haber sido ella o no? Si no fue ella, ¿quién? Estas y muchas otras preguntas que simplemente no podían ser respondidas estando en un país extranjero, se planteaba Jaffrey, olvidando por completo su estado de ánimo en el avión. Después de todo, él quería descansar, relajarse y olvidar todo como si fuera una pesadilla. En el vuelo de regreso, cuando el avión ascendió hacia el cielo, incluso sintió algo de alivio, porque finalmente entendió que esos pensamientos sobre la pequeña vendedora de frambuesas no lo dejarían en paz hasta que resolviera este asunto,
Y la única manera de aclararlo sería con otro viaje de trabajo por los lugares donde alguna vez comenzó su vida modesta. Pero te has vuelto más débil, Jaffrey. ¿A qué te refieres? Normalmente no prestas atención a cosas como estas. Sigues adelante, dejando atrás lo innecesario. ¿Recuerdas que me hablaste de uno de tus empleados? El señor Simpson, dijo Jaffrey, encogiéndose de hombros. Pero esto es completamente diferente. Jeffrey había estado yendo al psicoterapeuta durante 6 meses. Él lo ayudaba a sentirse temporalmente más feliz de lo que realmente era. Pero cada vez que pasaban unos días después de la consulta, sentía que necesitaba hablar más. Las visitas al señor Simpson se habían convertido en una medicina necesaria para abrir su alma, contarle todo lo que le molestaba y lo que no le gustaba de su vida. Su psicoterapeuta era un especialista común y corriente en su campo. Él sentía lástima por Jaffrey, lo convencía de que todo lo que le sucedía era normal, y siempre le pedía que se abriera y hablara de ello, cuando se daba cuenta de que no tenía nada más que decirle a este paciente que, como todas las personas en la Tierra, no se sentía lo suficientemente feliz. ¿Por qué es diferente? Una niña con una nota extraña, y tú ya te has hecho una película en la cabeza, ni siquiera pudiste descansar tranquilo. ¿Sabes, señor Simpson? Quiero verla una vez más, y ese deseo no me deja en paz. Entonces, adelante, solo tú eres el dueño de tu destino, no necesitas mi bendición. No, respondió Jaffrey. Salió de la clínica con el ánimo elevado y con una decisión firme. Voy a descubrir la verdad, no puede ser de otra manera. Llegaron los días de trabajo. Ella, como siempre, despidió a su esposo con un beso perezoso sin levantarse de la cama, y él, tomando su maletín en el pasillo, se fue a trabajar, a lo cual ya se había acostumbrado y echado de menos. Lamentablemente, al pasar por su camino habitual, junto a los comerciantes de frutas y bayas, no vio a esa niña misteriosa. Al día siguiente tampoco ocurrió. Durante toda la semana laboral, Jaffrey pasaba con el corazón acelerado junto a los puestos, pero no la veía. Hallie ya no caminaba cerca del camino. Hizo lo que su madre le pidió. Cuando la niña entró en la casa vieja y deteriorada, donde además de ella vivían su madre y abuela, lo primero que hizo fue acercarse a la cama, donde yacía una mujer de unos 35 años en estado lamentable. Ella estaba enferma. Mamá. La niña tocó levemente su espalda. La mujer se dio vuelta con dificultad. Cuando vio a Hallie, inmediatamente miró sus manos vacías. ¿Se acercó a ti? Sí, finalmente. ¿Pero por qué hicimos todo esto? Había tantas personas queriendo comprar las frambuesas. La fruta era para él, hija, respondió la madre. Hallie sintió que su madre probablemente tenía mucha sequedad en la garganta, así que fue a buscarle agua. La niña regresó rápidamente con un vaso de agua y se sentó en la cama junto a su madre. Tuve que decirles a todos que las frutas no se vendían y ellos me preguntaban qué hacías aquí entonces. Bueno, basta ya de atormentar a mamá, Hallie. Ve afuera a jugar un rato. La abuela entró en la habitación. Cuando la niña se fue, quedaron solas. Entonces, ¿para qué todo esto, Julie? ¿Por qué no simplemente contarle la verdad? Ir a verlo, no sé. Julie sonrió irónicamente. Aunque incluso esa simple sonrisa no le era fácil, comenzó a toser fuertemente. Después de recuperar el aliento y reunir fuerzas, le respondió a su madre. ¿No recuerdas que lo llamé? ¿No recuerdas que lo busqué por la ciudad? ¿No sabes que está casado? Entonces, ¿por qué no escribirle directamente? Pero él ya había cambiado todos sus números. Se convirtió en alguien de la ciudad. Descartó todos los lazos que tenía. ¿Y ahora, qué esperas? Preguntó la madre. Espero que Hallie tenga una vida mejor que la nuestra. Esto sucedió hace mucho tiempo. El niño y la niña del pueblo se conocían desde casi la infancia, pero nunca se habían fijado el uno en el otro.
Julie y Jeffrey. Esos dos niños de una familia sencilla se veían entre sí en los eventos del pueblo, en la tienda o simplemente en la calle. Luego Jeffrey creció. Julie también creció. Ella era una chica reservada y no se le conoció comportamiento deshonesto, pero el chico, a sus 19 años, ya había sido novio de varias chicas y ni la primera ni la segunda fue Julie. Sin embargo, esa chica reservada siempre lo miraba a escondidas y soñaba con que sus breves conversaciones, como cuando eran niños, se alargaran un poco. Jeffrey se fue a la ciudad por primera vez y estuvo allí todo un mes. A sus padres les dijo que se había ido a estudiar en la universidad. Después de aprobar los exámenes en una de las facultades de economía, el joven decidió quedarse en la gran ciudad y experimentar la atmósfera de la vida ruidosa y llena de eventos. Esa ciudad, por cierto, era una de las grandes y conocidas de Rusia. Ya entonces, Jeffrey tomó una decisión: viviría allí. Y no se equivocó. Regresó a su pueblo natal, pero de manera diferente, e incluso Julie lo notó. Ella percibió esa mirada con la que él la miraba. Y es que ella también siempre le había gustado. Entre ellos comenzó un romance. Julie estaba feliz de que finalmente su sueño se hubiera hecho realidad. Ahora podía abrazar a su ser querido por la mañana. La felicidad, sin embargo, no duró mucho. Jeffrey se volvió muy distante. No pasó ni un mes cuando se le vio con otra chica. Julie no quería creerle a las viejas chismosas, quienes fueron las primeras en contarle esto, pero luego lo entendió por sí misma. Jeffrey vio cómo el pueblo se desmoronaba ante sus ojos, y si antes se podía encontrar en el lugar a varios chicos de su edad y chicas jóvenes, ahora apenas podía contar a unos pocos con los dedos de una mano. Bueno, hijo, ¿por qué te vas? ¿Nos dejas a tu madre y a mí? Aquí tienes todo lo que necesitas. Estudia, trabaja en la ciudad, pero la vida debe ser vivida donde te quieren. Y allí también me querrá mi padre, respondió Jeffrey, sonriendo tristemente a su viejo padre. ¿Vendrás a visitarnos? El padre estaba sentado en la cocina, en una pequeña silla con el tapizado desgastado, con el codo apoyado en la mejilla y fumando. Jeffrey, con los brazos cruzados, estaba de pie, apoyado en la vieja mesa que le era familiar desde su niñez. Claro que sí. Aquí no ha cambiado nada, dijo Jeffrey a su padre, mirando con tristeza su cocina. ¿Y por qué habría que cambiar algo? Tu madre y yo somos felices, y nunca hemos deseado nada más, solo que tú también seas feliz. Después de una breve pausa, el hombre añadió: bueno, si crees que ahí es donde encuentras tu felicidad, ve. Sonrió tristemente a su hijo, y Jeffrey, con lágrimas en los ojos, abrazó a su padre. Lo que venía ahora sería lo más difícil, una larga y desagradable conversación con su madre. Así que Jeffrey comenzó a vivir en la ciudad. Primero se graduó como economista, y luego se interesó en trabajar como agente inmobiliario. Alquiló un departamento y, un día, sintió que necesitaba desarrollarse aún más. Jeffrey arriesgó y comenzó un negocio dudoso, dejando su trabajo estable como cargador, donde le pagaban regularmente y no tan mal. Cada 3 semanas sentía la necesidad de regresar a su pueblo. Resultó que no era tan fácil comenzar una nueva vida en la gran ciudad, y cada vez que regresaba a casa, después de una cálida reunión con su familia, se dirigía a ella. Julie enviaba a su madre a pasear, y ella, con renuencia y quejándose, se iba a sus caminatas nocturnas, o incluso pasaba toda la noche con su amiga Megan. Julie no quería que su hija se relacionara, como ella decía, con ese tipo tan repugnante. Esos encuentros la angustiaban, pero al mismo tiempo la hacían feliz. Comenzó a sentirse prisionera de ese amor no correspondido y entendía que Jeffrey tenía otras mujeres, tal vez incluso en los mismos momentos en los que ella estaba cerca de él. Temía preguntarle a Jeffrey sobre su vida personal, temía escuchar algo que la dejara indiferente y la convirtiera en una verdadera neurótica. Por otro lado, la chica sentía cómo perdía su orgullo. Lo comparto con otras, pensaba en el silencio de la noche, recostada sobre el pecho de Jeffrey.
En ese momento, él, por lo general, simplemente dormía pacíficamente. Así pasaron los meses y hasta los años. Un día, Julie comenzó a contar cuánto tiempo duraban esas extrañas relaciones entre ellos y se horrorizó. 5 años, pensó. ¡Qué pesadilla! Esto tiene que terminar. Era una chica bastante simpática, joven, y sabía que encontraría su felicidad. Los encuentros entre ellos se hicieron cada vez más cortos, menos apasionados, y Jeffrey incluso una vez comentó sobre este cambio en el carácter de su amiga. Julie, no te reconozco, has cambiado. Estaban acostados por la mañana en esa misma cama, que probablemente era el lugar más común de sus encuentros, y Jeffrey decidió hablar con ella sinceramente. Jeffrey, hubo una pausa, y Julie continuó, ¿quién soy para ti? Tú. Jeffrey no encontró qué decir, más que esa palabra corta que no decía nada por sí sola. Exacto. Pasaron los años. Cuando Jeffrey llegó al pueblo una vez más, al llegar a casa de Julie, no la encontró a ella, sino a la señora Brie Olsen, su madre, con quien el hombre siempre había tenido una relación tensa, especialmente desde que empezó a visitar a su hija. Buenas tardes, señora Olson, ¿está Julie en casa? Sí, está, pero no te ha invitado. Jeffrey se sorprendió, pero no lo mostró. Respondió adiós y se fue a su casa. Mamá, ¿quién era? Él. ¿Lo echaste? Lo eché. Que se vaya. Toda la tarde, la chica se quedó en su habitación, sola con su amor infeliz, llorando. Por la mañana, despertó siendo otra persona, feliz y llena de vida. Quería crear, conocer a nuevas personas y simplemente ser feliz. Sin embargo, Julie decidió que no iba a apresurarse en comenzar una nueva relación. En ese momento, tenía la misma edad que Jeffrey, 25 años. Era una edad perfecta para comprender todos sus errores y empezar de nuevo. Su sensación de felicidad y éxtasis con la nueva vida se interrumpió por un evento importante. Se dio cuenta de que estaba embarazada. No había dudas. Era el resultado de su relación con Jeffrey. En 25 años de vida, Julie no había estado cerca de nadie más. ¿Qué hacer ahora? Cuando la última vez que él vino a verla, ni siquiera salió a verlo. Y en realidad, durante esos 5 largos años, nunca hablaron sobre hijos. Julie no tenía idea de cómo Jeffrey reaccionaría ante la noticia del embarazo. Pronto, su madre notó que Julie tenía el vientre redondeado. Lo entendió todo y se preocupó. ¿Qué iba a hacer ahora su hija? Julie, estás embarazada y no me dijiste ni una palabra. ¿Cuántos meses tienes? Estoy en el 6º mes. El 6º mes. Ya no queda más, solo tienes que dar a luz. Ya lo sé. Julie, es él. Pues, ¿quién más? ¿Y qué vas a hacer? No lo sé todavía. Mrs. Olson logró convencer a su hija de contactar a Jeffrey, aunque ninguna de las dos sabía cómo hacerlo. El hombre ya no aparecía por el pueblo y no respondía a los mensajes de texto. No llegaban hasta él. Se tomó una decisión difícil, madre e hija fueron a la casa de los Sklodowskis. Mrs. Wilson recibió a su conocida con su hija embarazada con una sensación de incomodidad, como si ya sospechara el motivo de la visita. En general, Julie y su madre eran una de las familias más pobres y sin ambiciones del pueblo. El padre se había ido de casa en dirección desconocida, y ellas vivían juntas desde hacía más de 15 años. Julie siempre había sido una persona romántica y prefería leer libros fascinantes a estudiar matemáticas. Vivía de esas imágenes, esas impresiones de lo que leían. Su imaginación funcionaba perfectamente, aunque a sus 25 años no había ido más allá del pueblo cercano, y ahí estaba, llena de romanticismo, enamorada de Jeffrey. Ese amor la había llevado hasta allí, a estar con su madre, no en casa del amado, sino en el umbral de la casa de su familia. ¿Qué iba a decirles a estas personas? La vida.
No es una novela, en absoluto una novela. ¿Qué las trae por aquí?, preguntó la señora Olson a su conocida Lauren. La hija se acomodó modestamente en una silla en el fondo de la habitación. Estaba aterrada por toda esa situación y de repente se dio cuenta de que la visita a la familia de Jeffrey había sido un error. «Veo que están haciendo reformas aquí», preguntó la señora Olson al mirar la habitación. «No, nos estamos mudando a la ciudad. Jeffrey nos ha organizado todo, ahora le van bien los negocios», respondió Lauren. «Sí. Qué bien. ¿En qué trabaja?». La señora Olson pareció también asustarse por lo que los Wilson pensarían sobre el embarazo de Julie de su hijo y decidió, al menos por ahora, hablar de temas que no estuvieran relacionados con el principal motivo de la visita, el cual la llevó a este lugar tan ajeno. Quería tomarse un momento para calmarse y pensar bien qué iba a decir. Claro, la señora Olson había estado pensando sobre la conversación durante una hora, un día, e incluso una semana antes de la visita. Pero, como suele ocurrir, cuando llegó al lugar, todo parecía ser completamente diferente. Jeffrey trabaja en una empresa de bienes raíces, ya está teniendo éxito. ¿Y ustedes qué tal? Veo que Julie está en estado, comentó Lauren. La señora Olson titubeó. Sí, Julie. Julie está en estado. La dueña de la casa dirigió su mirada hacia Julie. Lo había sabido desde antes de que esas dos mujeres llegaran. Mrs. Wilson la había visto en la calle, en la tienda, y había comprendido que probablemente estaba embarazada de su hijo. Lo sabía, o mejor dicho, lo sospechaba. Pero lo que más la confirmaba era la mirada de Julie. Había cambiado su mirada amable y acogedora por una mirada de un pequeño animal salvaje que está a punto de ser atrapado en una trampa. Y ahora, Julie también la miraba furtivamente. Pasaron un par de minutos y Julie no pudo soportarlo más. Se levantó, dijo un breve adiós a la dueña de la casa y rápidamente salió. La señora Olson solo miró desconcertada a Lauren. ¿Qué dices? ¿Que Jeffrey la dejó embarazada? Sonrió con desdén, mirando a la señora Olson con una expresión llena de desprecio y asco. Lauren. ¿Qué Lauren? Incluso si es así, ¿quién le pidió a tu tonta que se metiera en una relación con él? ¿No podía tomar la píldora? ¿Protegerse, eh? La mujer se sonrojó de indignación. Ella lo quiere, después de todo el mismo vino. Ay, Bri, vuestra irresponsabilidad, eso sí que es algo familiar en ustedes. La timidez de Bri Olsen se convirtió en ira, y también no pudo permanecer indiferente a la conversación que tocaba a su único ser querido. Al igual que su hija, se levantó de la silla y se fue, sin decir una palabra más. ¿Y ahora qué vamos a hacer, mamá? Lloraba Julie en su cama. Pues, si tuvieras un teléfono, como el de Kyle, podrías encontrarlo, pero tienes ese viejo teléfono con botones. Ahora todos tienen los nuevos. Mamá, sabes que no tenemos dinero. Era verdad. Julie trabajaba como recepcionista en la clínica y ganaba lo suficiente para comprar productos modestos en 2 tiendas, una de las cuales, según los rumores, iba a cerrar pronto. Cada vez más familias jóvenes se iban del pueblo, y eso afectaba la infraestructura. No importa, tomamos un crédito. O que Kyle nos preste por un par de horas. Tenemos que encontrarlo, necesitamos que sepa, porque quizás nunca más venga aquí, ya que los padres se van. No quiero eso, mamá. ¿Y qué quieres? ¿Criar al niño sola? ¿Crees que tendrás más dinero? ¿Con qué vamos a alimentar y vestir al niño? Mamá, suplicó Julie. Se metió bajo las sábanas, como señal de que no quería hablar más del crédito ni de toda la situación con el embarazo y Jeffrey. ¿Qué podía hacer Julie? Era una chica completamente sencilla, que nunca había aspirado a la riqueza ni a la opulencia. Quería amar, quería formar una buena y sólida familia, ser esposa y madre. Ahora entendía que todos sus sueños no se habían hecho realidad.
viviendo la vida más simple. Había logrado hacerla aún más difícil y desdichada. Pero quería luchar por la felicidad, aunque fuera por la felicidad de aquel que llevaba en su vientre desde hacía casi 6 meses. Ella apenas había comenzado a pensar positivamente y a considerar la compra de un teléfono o la idea de ir al cibercafé de la ciudad para encontrar a Jeffrey, cuando todo se resolvió de repente, por sí mismo. Fue el día en que los Wilson se mudaban a la ciudad. La madre salió al mercado, mientras Julie se quedó en la habitación viendo la televisión. No hacía mucho, unas personas amables le habían hecho un regalo a la querida y entrañable vecina, la señora Olson, le instalaron televisión por cable. Se escuchó un golpe en la puerta. ¿Qué estará tocando mamá? ¿O no es mamá?, pensó Julie. Fue a recibir al visitante inesperado. En el umbral de la puerta estaba la señora Wilson, vestida con un abrigo gris. «Hola», dijo la chica perezosamente. «¿Cómo está el niño?», preguntó Lauren. «Todo bien, gracias». Ambas sabían y comprendían que esa conversación seca solo era una formalidad. La señora Wilson extendió la mano hacia Julie. Abrió la palma y Julie vio un pedazo de papel. En él había algo escrito. «Listo, ya lo hice». «Que mi conciencia quede tranquila», respondió con pesar la señora Wilson, y, tras entregarle el papel, se fue. Ese mismo día, ella y su esposo se marcharon a la ciudad. Julie permaneció largo rato frente a la puerta de su casa, leyendo esas líneas, aunque solo contenían la dirección y el número de teléfono de Jeffrey. Ahora tenía la esperanza de que su hija pudiera encontrar la felicidad. Cuando la señora Olson se enteró de lo sucedido, de repente cambió de opinión. «Hija, ¿y si resulta ser un completo sinvergüenza y no quiere ayudarte?», se preocupó. «Ay, mamá, no lo conoces bien. Es una buena persona, lo sé». La señora Olson siempre, y ahora también, pensaba lo contrario sobre ese joven, que no podía llamarse ni amigo, ni novio, ni mucho menos prometido de su hija. Le parecía un tipo superficial, y cada relato de Julie sobre las palabras que él le decía le provocaba, en el mejor de los casos, una risa irónica. «Vete a las montañas, Julie, tú eres tan maravillosa», solía decir la señora Olson. Ella hacía todo lo posible para protegerla del mal, y ahora estaba más convencida que nunca de que el mal era Jeffrey. «Buena persona», dices. Cuando lo eché, si es que se le puede llamar así, él no dudó en darse la vuelta y marcharse. «Muy bueno, ¿verdad? Buena persona». «¿Por qué me dices esto?», preguntó la hija con tensión. «Te lo digo para que primero tengas al bebé. La tía Naomi y David ayudarán, ya hablé con ellos». «¿Por qué primero tener al bebé?». «Porque no quiero que tengas estrés durante el embarazo». Al decir estas palabras, la señora Olson parecía haberlas procesado dentro de sí misma. Y siendo una mujer bastante tranquila y calmada, comenzó a sentirse algo enfadada. En esa pequeña y pobre familia se había tomado una decisión. Julie debería llevar tranquilamente su embarazo y luego contactar a Jeffrey. Después de todo, le quedaban solo 3 meses. El parto fue fácil. La señora Olson estaba contenta con la nieta. «Qué bien que sea niña, porque a un niño le sería más difícil crecer sin padre», decía, sin imaginar lo mucho que le hacía daño a su hija. Julie aún seguía esperando que todo fuera bien con Jeffrey. En resumen, ella seguía esperando sus velas rojas. Un mes después del parto, madre e hija recordaron el acuerdo mutuo de esperar a que naciera el bebé antes de buscar a Jeffrey. Bueno, ese momento ya había llegado. Julie tenía el nuevo número de teléfono y la nueva dirección de su amado. Realmente no entendía por qué él había decidido cambiar su número. Quizás quería cortar los lazos con su pasado. Lo primero que hizo Julie fue decidir escribir un mensaje a Jeffrey. Ella sabía que Jeffrey podía ser impredecible.
Por mucho que hubiera idealizado su imagen, el relato de su madre sobre cómo él se rindió tan rápidamente al intentar encontrarse con ella por primera vez después de un mes, dejó una huella en su mente. Además, las abuelas locales solían contar cómo los jóvenes que se iban a la ciudad cambiaban para peor. Aunque parcialmente, Julie creía en todo esto. Era una persona adulta y entendía que su romanticismo interior tenía poco que ver con la realidad. No es que creyera que Jeffrey fuera y seguiría siendo un buen chico, más bien, ella deseaba profundamente eso. Por eso, Julie decidió escribirle todo en un solo mensaje. ¿Qué pasaría si se ponía a dar vueltas sin decir lo esencial? Tal vez Jeffrey la pondría en su lista negra en un nuevo intento de deshacerse de su antigua y querida Julie como de una cosa inútil que ya había cumplido su propósito. Eso no podía permitirlo. Julie estuvo mucho tiempo escribiendo y borrando el texto. Su pequeña dormía tranquilamente en su cuna. Su madre, en la habitación de al lado, se preparaba para dormir. Era una noche invernal agradable. Afuera, la nieve caía a raudales. Al final, escribió el siguiente mensaje. Jeffrey, soy Julie. Creo que no tienes a nadie más como yo. No pude verte ni escribirte antes. Una buena persona me dio este número y no te escribo sin razón, esto es muy importante. Tienes un hijo. Se llama Hallie. Jeffrey volvía a estar sentado en el cómodo sillón del consultorio del psicoterapeuta. Esa habitación se había vuelto últimamente más acogedora para él que su propia casa. Eso le producía una mezcla de tristeza y humor. Entonces, ¿encontraron a la niña? No, como siempre, ahora no está en la carretera. Y pensaba en Malina, reflexionó Jeffrey. ¿Y qué pasa con Malina? ¿La quieres? Le preguntó el señor Simpson al paciente. Sí, sabes, Julie y su madre tenían muchos arbustos de frambuesas y ella era la mejor. ¿Julie o Malina? Jeffrey bajó la mirada al suelo, avergonzado. Hablo de la fruta. Sí, cuéntame sobre eso. ¿Cómo comenzó todo? En realidad, todo el pueblo sabía que sus frambuesas eran las más sabrosas. Mis padres me dijeron, ve, hijo, recoge algunas frambuesas por dinero. Lo acordaron con la señora, así que fui. ¿Y luego? Bueno, luego seguí yendo, y ella me ofrecía frambuesas. Fue entonces cuando la empecé a querer más que a nada. Frambuesas. Bueno, las frambuesas, claro, aunque tal vez debería haber querido más a Julie. ¿Por qué piensas eso? Porque ahora ese niño no me estaría atormentando. Y te traería felicidad. El psicoterapeuta sonrió misteriosamente, dándose a sí mismo un aire de importancia. Sé que es una niña. ¿Cómo lo sabes? Bueno, claro que casi lo había olvidado después de estos 5 años. Pero Julie se comunicó conmigo y me dijo que tengo una hija. ¿Y qué hiciste? Jeffrey nuevamente miró al suelo, avergonzado, e incluso se sonrojó. Recordaba lo que había hecho y ahora eso le apretaba el corazón de dolor. Antes solía intentar borrar todo de su cabeza. Después de largas meditaciones sobre el texto que había escrito, Julie finalmente lo envió a Jeffrey. Bueno, ya está, me voy a dormir. Apagó el sonido de su teléfono y se acostó en la cama, junto a la cuna de la pequeña Hallie. Eran las últimas horas de su vida, llenas de buenas esperanzas. Por la mañana, Julie atendió a su hija. La lavó y la alimentó. Charló con su madre sobre los temas habituales y, cuando entró a su habitación, con el corazón en un puño, tomó su teléfono en las manos. Desafortunadamente, no había recibido respuesta. Lo primero que hizo fue verificar el número en el papel, comparando el número al que había enviado el mensaje. Bueno, todo coincidía. Julie siempre fue una persona orgullosa, aunque no siempre lo mostrara. Además, no le gustaba ser insistente con las personas, especialmente con él, con Jeffrey. La señora Olson no entendía eso, hija.
Bueno, si ya decidiste hacer algo con él, entonces hazlo hasta el final, respondió a las noticias de Julie sobre que Jeffrey no le había contestado. Mamá, él ya hizo su elección, yo voy a criar al niño sola. Tienes la dirección, recordó la señora Olson. Oh, mamá, no voy ahora. ¿Y qué estás esperando? Mejor saber todo como es, de inmediato. ¿Qué pensar? Si no contestó el mensaje, ya está claro. Bueno, no lo digas así, tal vez Lauren se equivocó, pudo haberlo hecho. Sin embargo, la madre no logró convencer a Julie de ir a la ciudad a buscar a Jeffrey. Luego, ella misma pensó que no valía la pena, y que de alguna manera ambas se las arreglarían, criando a la pequeña nuez. En general, la señora Olson estaba optimista sobre el futuro. Le resultaba más fácil que a su hija. Julie no podía hacer nada consigo misma, y a veces la alegría de la maternidad se mezclaba con el resentimiento, el dolor y los pensamientos de traición por parte de la persona a la que todavía amaba. Mientras tanto, los familiares de la tía Naomi y su esposo, el tío Matthew, les ayudaban mucho económicamente y estaban felices de venir de vez en cuando a ver a la pequeña Hallie, que crecía mucho para su edad y alegraba a todos con su carita dulce, con los ojos ligeramente entrecerrados y su cabello oscuro y ligeramente rizado. Julie no sentía incomodidad externa, pero la hija sana y hermosa, que ya casi caminaba, y el apoyo confiable de los familiares no podían reparar los fragmentos del corazón roto de una mujer humillada y resentida. Sí, Julie era sensible. Cuando Hallie cumplió 1 año, Julie recordó la dirección que Inga Timofeyevna le había dado 1 año y medio antes y pensó que esa línea en un trozo de papel tenía su significado, que estaba entrelazada en el futuro destino de su pequeña hija. Decidió ir a la ciudad. Cuando Julie llegó a la dirección donde debía vivir Jeffrey, se sorprendió por lo que vio. Era una propiedad privada y cerrada. Una enorme casa estaba protegida y ubicada tras una verja. Allí había una barrera y un puesto de control. En la caseta estaba uno de los guardias. Joven, ¿qué está haciendo? ¿A dónde va? Julie vaciló. No sabía qué hacer en una situación como esa. Voy a ver a Jeffrey Wilson, respondió tímidamente. Al guardia claramente no le gustó la inseguridad de la joven. Su tarea era garantizar la seguridad de los residentes de esa casa. Y cuando veía a personas sospechosas, se volvía muy meticuloso. Muéstreme su pasaporte, por favor. ¿Cuál es el motivo de su visita?, preguntó con descaro y desdén. Yo soy una amiga de él, respondió Julie mientras buscaba el documento en su bolso. Vengo de un pueblo. Todo esto me resulta tan ajeno. El hombre cambió inmediatamente su expresión al escuchar la palabra pueblo. Sonrió dulcemente y volvió a examinar a la joven de pies a cabeza. Ya entiendo, dijo. Julie sacó su pasaporte y se lo entregó al guardia. Él lo verificó rápidamente, comparando la foto con el rostro, y tras devolverle el pasaporte, hizo un gesto con la mano. Vaya, vaya. Cuando Julie entró en la propiedad del gran edificio, consideró que era su primera victoria en su difícil tarea. Jamás habría imaginado que sería tan complicado ingresar a un edificio residencial. Vio un parque infantil y áreas verdes alrededor. Era un pequeño y acogedor mundo para los residentes del rascacielos donde vivía Jeffrey. Subió al 8º piso y vio la puerta del apartamento. Se sintió nerviosa. Era solo las 9 de la mañana y era sábado. Esperaba que Jeffrey estuviera en casa. Tocó la puerta. Se oyó un movimiento en el pasillo. Julie pensó que primero se acercó una persona a la puerta, luego otra. Pasaron unos 20 minutos, o tal vez más, y ella seguía esperando en el descansillo, deseando que le abrieran. Se apoyó en el alféizar de la ventana porque no había nada adecuado para sentarse y ya pensaba en irse. Pero de repente, sus pensamientos se interrumpieron por el sonido de una puerta abriéndose. Salió una mujer con un vestido azul demasiado corto y un escote pronunciado. Estaba algo despeinada, pero bien maquillada.
Julie tuvo tiempo de evaluar su apariencia. A su juicio, era muy de modelo. Cerrando la puerta, la mujer se acercó a Julie a regañadientes y con una expresión de compasión en su rostro dijo, el dueño le dijo que se fuera o llamaría a la policía. La mujer se alejó y Julie permaneció unos minutos más en el vestíbulo, en estado de shock. Una mujer subiendo las escaleras con un niño pareció devolver a Julie a la realidad. Regresó a su casa. Ahora, sin esperar nada, completamente desesperada, aceptó el hecho de que tendría que vivir y criar a su hijo sin Jeffrey. Acostumbrarse a esa vida, aunque ya no veía a su examor hace casi 2 años, no era fácil para Julie. No podía reconciliarse con lo que había oído y visto con sus propios ojos. Todos esos eventos y hechos estaban en contra de su felicidad y tranquilidad. Comenzó a enfermarse. La primera en notar el estado atípico de Julie fue, por supuesto, su madre. La joven se puso pálida, salía cada vez menos a la calle y estaba más propensa a enfermarse. Eso significaba que su sistema inmunológico se había debilitado. La señora Olson lo entendió de inmediato. Era el resultado de una larga relación con Jeffrey. Odiaba con todo su ser a él y a su familia, sabiendo que no se preocupaban en absoluto por el destino de su hija Julie, y ni qué decir de su nieta y su hija. Pero, ¿qué podía hacer? La madre entendía que, aunque no había dicho ni escrito nada al respecto, Jeffrey, de todos modos, con sus acciones, o más bien, con su inacción, le había dejado claro a su hija que le era indiferente todo lo relacionado con ella. La señora Olson intentaba ayudar a su hija de todas las formas posibles, no solo físicamente, sino también moralmente. Le pedía con frecuencia que dejara a Hallie con ella para que Julie pudiera ir a la ciudad, pasar tiempo con sus amigas o hacer algo para distraerse. Julie confiaba en su madre con Hallie, pero simplemente no tenía ningún deseo de abrirse a nuevas y positivas posibilidades. Se envolvía en este estado de apatía total como si fuera una manta cálida de la que no quería salir, tan cómoda era. Sí, su comodidad era una vida tranquila y triste, en la que cuidaba a su pequeña hija y se ocupaba de las tareas domésticas junto a su madre. La chispa en sus ojos se apagó. Incluso su hobby favorito, la lectura, lo abandonó. En la mesa de su salón ya llevaba más de 1 año el libro con un marcador en el medio. Era el primer volumen de la novela Los Miserables. La última vez que lo leyó sobre Fantine, aún no sabía que sus destinos se parecerían de alguna manera. Ella escribía, venía a verme, y yo la rechacé. Ni siquiera quería pensar en tener un hijo. Mi vida estaba despegando, ¿y ella, no le diste una oportunidad? Preguntó pensativo el señor Simpson a Jeffrey. No, le pedí a mí. Bueno, a mi novia, que cuando ella saliera de mi casa le dijera a Julie que se fuera. Entonces, ¿ni siquiera hablaron? No, no hablé con ella, es terrible. Bueno, Jeffrey, ¿qué estás diciendo? Hiciste lo que querías hacer en ese momento, pensaste que era lo mejor y no tienes que culparte en absoluto, intervino el psicoterapeuta. ¿Por qué no tendría que culparme? Dejé a mi propia hija. ¿Y ahora qué hago? No sé qué pensar. El señor Simpson se quedó pensativo. Parecía que había comprendido algo importante. Un poco después, le dijo a su paciente, Jeffrey, ¿no has pensado en ir allí, a la casa de Julie? Si la niña está allí, eso significa que su madre también está allí, es decir, ella todavía vive en tu pueblo. Al escuchar estas palabras, Jeffrey se sorprendió mucho. ¿Por qué no lo pensé antes? Señor Simpson, soy un completo idiota. No, Jeffrey, solo estuviste en una especie de bloqueo. A veces, las cosas que están a la vista no las vemos. Es normal, sonrió satisfecho el señor Simpson, sintiendo que era útil para la sociedad al tratar con personas perdidas como Jeffrey Wilson, el rico pero infeliz agente inmobiliario. Jeffrey no se quedó mucho tiempo con su psicoterapeuta. Se fue 10 minutos antes, pagando el costo completo de la sesión. Ahora solo le interesaba una cosa, que Hallie,
para alegría de su madre, su abuela y los buenos vecinos del pueblo en declive, estuviera creciendo como una niña sana y bondadosa. Como su madre, era algo soñadora, pero también tenía una gran seriedad. Desde pequeña, la niña veía y entendía que su madre estaba enferma. Cuando apenas tenía 3 años, la cuidaba. Más bien, era una especie de juego que le preparaba su abuela. Hallie le traía agua a su madre, le pasaba la plancha y encendía el televisor. Todos esos pequeños gestos eran para la niña algo increíblemente valioso y útil, aunque Julie también pensaba lo mismo. Los vasos de agua no solo apagaban su sed, sino que eran como aire. Respiraba esa modesta preocupación de su hija de 3 años. Era una de las pocas cosas que la mantenía a flote. Finalmente, tuvo la tan esperada conversación con su madre, la señora Olson. «Julie, no puedes hacer esto», dijo ella, entrando en la habitación, donde la escena habitual se mantenía, una mesa llena de montones de pastillas para el dolor, la enferma en la cama y el televisor encendido con el volumen bajo. «¿Cómo así?», preguntó Julie, tras un breve silencio. Ni siquiera se giró hacia su madre, permaneciendo acostada de espaldas a ella. «Tienes que ir a la ciudad, a un médico de verdad. Hay que hacerte unos análisis. La clínica local no te dijo nada concreto. Ya ves que no estás bien». «No quiero nada. Me duele todo», respondió la hija. «Si te pones realmente enferma, no podemos perder ni un minuto», continuó la señora Olson, tratando de llegar al corazón de Julie. «Todo pasará». La señora Olson permanecía en la habitación, mirando a su hija que seguía acostada de espaldas. Estaba furiosa, no podía aceptar la indiferencia de Julie hacia su propia vida. Hallie pasaba cada vez más tiempo con su abuela que con su propia madre. Julie no solo estaba triste, estaba enferma, incapaz y también había cambiado espiritualmente. Parecía que ya no le importaba nada, se había rendido. Lo peor para la señora Olson era que todo este estado de su hija estaba relacionado con un hombre. A ella también le había dejado su esposo en su momento, pero no hubo ni un solo minuto en su vida en el que pensara en rendirse y sumirse en la tristeza. ¿Cómo podía ella hacer eso si su pequeña Julie estaba cerca, mirándola con esos ojitos angelicales, contándole divertidas historias de los libros infantiles y siempre esperando que su mamá le sonriera o estallara en una risa alegre? Y aunque no siempre fuera completamente sincero, la niña estaba feliz con cada sonrisa de su madre. Crecía siendo feliz. La señora Olson entendía que si Julie no seguía su ejemplo, Hallie no tendría ni una infancia feliz ni una vida plena. «Julie, ¿cómo puedes?», exclamó indignada. «Si sigues acostada y sin hacer nada por tu salud, no cuentes conmigo. Tengo 63 años, yo tampoco soy la persona más saludable. Y si piensas que voy a asegurarle el futuro a tu hija, estás equivocada». Con lágrimas en los ojos, salió de la habitación y cerró la puerta con fuerza. Unos 5 minutos después, Julie dejó de estar acostada por primera vez en 2 días. Se sentó en la cama y comenzó a reflexionar. La conversación con su madre la había hecho reaccionar. No quería aceptar esa verdad, la verdad de que le era indiferente el destino de su pequeña Hallie. Días después, se decidió que mientras la señora Olson se quedaba con su nieta, como solía hacer últimamente, Julie iría a la ciudad a hacerse una revisión en uno de los hospitales. La señora Olson había estado guardando ahorros para emergencias desde hacía mucho tiempo. Eso debería ser suficiente para la consulta y los análisis en una clínica privada. Pero en caso de que se diagnosticara una enfermedad grave, para el tratamiento y la operación, ese dinero no sería suficiente. La tía Naomi conocía esa clínica y fue la primera en sugerir a la familia que Julie fuera allí. A regañadientes, Julie fue a la consulta con el médico. También a regañadientes entró en el consultorio y, con desgana, comenzó a relatar sus síntomas, sin querer entrar en detalles sobre su estado de salud. El médico le prescribió muchos análisis, y eso fue todo por el momento. Cuando se hicieron los análisis, llegó el difícil periodo de espera.
La señora Olson era la que más lo sufría. A pesar de la atmósfera tensa en la casa, Julie empezó a alegrar a su madre y a su hija. Ahora casi no se quedaba en la cama, salía más a menudo y se ocupaba de diversas tareas domésticas. Trataba de estar más cerca de su Hallie en todo momento. El corazón de la señora Olson comenzó a suavizarse. ¿Será que todo se está solucionando?, pensaba ella. La idillia en este reino femenino no duró mucho. Pronto, la clínica llamó y le pidió a Julie que fuera a recoger los resultados de los análisis. No eran nada alentadores. Julie estaba sentada frente a la jefa del médico, la señora Carrel, y mientras miraba los papeles, escuchaba sobre su terrible diagnóstico: cáncer. Estaba en la tercera etapa. Necesitas empezar urgentemente con quimioterapia, ¿entiendes? ¿Urgentemente? ¡Qué gracioso! No tenemos dinero. Es tu salud, tú decides, concluyó la doctora. Hizo su trabajo, diagnosticó a la paciente e informó sobre los procedimientos necesarios. El tema financiero no era su responsabilidad. Bree salió al exterior. Qué hermoso estaba todo alrededor. Era un hermoso mes de mayo, primavera. Los árboles se habían vestido con sus espléndidos trajes verdes. Y el sol casi no se ocultaba tras las nubes. Un verdadero desfile de primavera. El estado de Julie no tenía nada que ver con este hermoso clima. Estaba llena de tristeza, ira y dolor. Estaba enojada con Jaffrey, consigo misma, con el destino. ¿Cómo le iba a contar a su madre sobre el terrible diagnóstico? ¿Y si no lo superaba? ¿Con quién? ¿Con quién quedaría su pobre Hallie? La señora Olson comenzó a sentirse nerviosa. Su hija ya llevaba mucho tiempo fuera. Cuando ya estaba empezando a prepararse para salir, Julie llegó. La razón de su retraso no fue por la larga espera al médico o por los resultados. Ella había tardado mucho en llegar a casa, con pausas. Se había sentado en un banco cerca de la estación de autobuses, había ido a un parque infantil y se había subido a los columpios. Luego, durante unos 15 minutos, simplemente se quedó sentada en el patio de su casa. Mirando el reloj de su teléfono, vio que ya eran casi las 3 de la tarde y había salido de la clínica 3 horas atrás. «Julie, ¿qué pasa?», preguntó la madre, preocupada. «¿A dónde te vas?». La mujer se sonrojó. «A la tienda, ya no hay nada para el té». «¿Y tus análisis?». «Mal». Ambas se sentaron en la cocina. En ese momento, Hallie estaba dormida y podían hablar tranquilamente, aunque este no podía ser un tema de conversación tranquila, ya que se trataba de la grave enfermedad de Julie. ¿Pero cómo es posible? Julie, tercera etapa. Ahora solo queda morir. ¿De qué hablas? No, hija. Debemos y vamos a luchar. El dinero no es un problema. Curioso, ¿de quién vamos a pedir ese dinero? ¿Cuánto tienes ahorrado? 100,000. ¿Entiendes que eso no es suficiente? Julie casi gritó, haciendo gestos con las manos. Baja la voz, Hallie está durmiendo. ¿Qué dices?, susurró la señora Olson, rompiendo en llanto y cubriéndose la cara con las manos. Julie se quedó en silencio, no quería discutir con su madre, tenía su propia verdad. Pasaron 2 meses y Julie regresó a su rutina habitual. Seguía acostada en su cama, recibiendo a su hija y madre de vez en cuando y tomando pastillas para el dolor. La señora Olson entendió que no podía influir en Julie, ella ya era adulta y si no quería elegir vivir, nadie podría devolverla a la vida, ni siquiera el mejor médico. El camino hacia la salvación era el deseo de vivir, algo que ella ya había perdido hace mucho tiempo. «Abuela, ¿qué tiene mamá?», preguntó un día la pequeña Hallie a su abuela. La pregunta sorprendió a la señora Olson. ¿Qué debía responderle? ¿Debería decirle la verdad, para que estuviera preparada para lo peor, o debía seguir esperando lo mejor?
Esperar, de alguna manera, que la esperanza llegara y salvaría a su familia. Y como la señora Olson siempre había sido una optimista incurable, respondió a la pequeña curiosa. Mamá no está enferma, solo está un poco resfriada. ¿Y por qué está tardando tanto? No pasa nada, se pondrá bien en cuanto se recupere, y luego saldrán a pasear juntas, descansarán y viajarán. La mujer suspiró con tristeza. A menudo soñaba con que su hija y su nieta fueran al mar y que ambas lo vieran por primera vez. Le entristecía que con Julie no hubieran podido ir al sur. Aún más triste era pensar que quizás Hallie nunca conocería el mundo, toda su belleza y diversidad. La chispa de curiosidad en los ojos de la niña definitivamente mostraba que era extremadamente curiosa e interesada en todo. ¿Cómo podía limitarse a este hermoso y curioso niño? Abuela, ¿vas a venir con nosotras? Bueno, si me invitan, sonrió la abuela, perdida en sus pensamientos. De repente recordó que ya eran las 5 de la tarde y nadie había almorzado aún. Ahora, las preocupaciones de la señora Olson eran mucho mayores que antes. Su hija ya casi no le ayudaba en nada. Más aún, tenía que mantener su estado y estar pendiente de ella, por si necesitaba ayuda de urgencia. Pasaron los años, y la salud de Julie se debilitaba cada vez más. Durante todo ese tiempo, la señora Olson había intentado muchas veces encontrar patrocinadores, una buena clínica, pedir un crédito. Había hablado con familiares y amigos, y muchos de ellos expresaron su disposición a ayudar de alguna manera, pero todos esos intentos se venían abajo en cuanto Julie se enteraba. No voy a ir a ningún lado ni a viajar, así terminaban las conversaciones con la enferma. A veces intentaba convencer a su desesperada madre de que todos los médicos eran charlatanes y que nadie podría curar el cáncer. Mamá, nadie me va a curar, el cáncer no tiene cura. ¿Qué dices? Mira, Ashley Scott lleva 20 años viviendo en remisión. Exacto, en remisión. ¿Y qué hay de malo en eso? No quiero vivir en remisión. Quiero vivir normalmente o no vivir. La señora Olson miró a los ojos de su hija, parecía estar fuera de sí. Esa agonía, esa locura y la negativa de Julie a luchar la empujaron a alejarse en ese momento y simplemente salió de la habitación. Esa noche, la señora Olson pensó durante mucho rato. Comenzó a reconciliarse con la idea de que el futuro de la pequeña Hallie, por mucho que no quisiera, estaba completamente en sus manos. Mirando a la niña dormida, susurró para sí misma, bueno, niña mía, vamos a cuidar de mamá juntas, y yo de ti. La señora Olson fue a ver al médico. Le contó toda la desesperación de la situación y le preguntó si había alguna manera de mejorar el estado de la enferma sin tener que acudir a la clínica. Estaba dispuesta a comprar o pedir incluso las pastillas más caras. El médico, desde el principio, fue escéptico con las palabras de la mujer desesperada. Bueno, ya sabes que esas pastillas, incluso las más efectivas, no son la solución, no son una panacea, aquí se requieren procedimientos serios. Ah, exclamó la mujer desesperada, si supiera lo que es ella, no quiere nada, está completamente destruida. Eso es muy malo. El médico permaneció en silencio mirando los análisis de Julie durante un rato y las dos mujeres permanecieron en silencio en la pequeña consulta, cada una pensando en la salud de la misma persona. Finalmente, el médico suspiró profundamente y respondió. Bueno, puedo recetarle algo. Es caro, y en su estado podría ser efectivo, pero deben entender que esto no es una solución, y lo que realmente necesita es que su hija se recupere. Sí, lo entiendo, pero por ahora es todo lo que quiero de ella. Todo el día después de la cita con el oncólogo, la señora Olson sintió que era su culpa que su hija no hubiera recibido tratamiento hasta ese momento, que debía haberla convencido con cualquier tipo de persuasión, con los métodos más duros, para que se fuera al hospital. Al mismo tiempo, sabía que había sido demasiado suave y que no le gustaba influir en nadie, ni siquiera en sus seres más cercanos. Eso le resultaba ajeno.
Y cuántas veces sus palabras sinceras y sus fuertes argumentos no conducían a nada, y Julie solo se irritaba más con su madre. Las cantidades de dinero para los medicamentos que había recetado el médico de Julie eran grandes. Pero con una caja de pastillas que duraba un mes, ella podía manejarse. ¿Qué hacer después? No quería pensarlo por ahora. Mientras su hija dormía, tomó a la pequeña Hallie y se fue a otra ciudad a ver a una mujer que podía venderle los medicamentos. Le dijo a la niña que iban a dar un paseo. Para Hallie, todo lo que sucedía alrededor parecía algo común, pero los niños tienen una gran perspicacia, y toda esa normalidad estaba envuelta en un halo de misterio para ella. ¿Por qué mamá pasaba todo el día en la cama? ¿Por qué la abuela parecía tan triste? ¿Qué enfermedad tenía mamá? Diferentes preguntas rondaban por su mente infantil, aún no preparada para todas las realidades de la vida, y no había respuestas. Tenía solo 6 años, y pronto, en un año, iría a la escuela. Hallie ya no se sorprendió de que su abuela no comentara el hecho de que, durante su paseo, habían ido a ver a una mujer desconocida, de la que su abuela había comprado algo. La niña lentamente comenzaba a desconfiar de las palabras de su madre y su abuela. Sí, estaba creciendo. Los medicamentos empezaron a hacer efecto en Julie. Ella se volvió más activa, se levantaba con más frecuencia, pero era claro que no se estaba tratando. Las conversaciones de la madre sobre la necesidad de ingresar al hospital continuaban, incluso se volvieron más frecuentes. Pero Julie se mantenía firme, como si no creyera que los médicos pudieran hacer un milagro por ella, y además ya estaba moralmente derrotada. Sin embargo, poco a poco comenzó a escuchar las palabras de su madre. Esto ocurrió a finales de primavera. Julie dijo sí. Finalmente decidió tomar medidas más serias para luchar contra la enfermedad. Los medicamentos dejaron de ayudarla y empezó a lamentar más y más a su madre y su hija, que, como nadie más, necesitaban su presencia y apoyo. Su estado mental comenzó a mejorar y su conciencia finalmente volvió a ella. Tía Naomi y su marido, al enterarse de que Julie estaba dispuesta a tratarse, recordaron que podían contar con ellos. Y en el pueblo, todas las mujeres conocidas y amables, que no una vez habían ayudado a casi todos allí, estaban dispuestas a ayudar en lo que pudieran. Al final, la señora Olson reunió varios cientos de miles de rublos. Eso era suficiente para las primeras sesiones. Cuando Julie ingresó al hospital, le realizaron análisis de nuevo. A la habitación de la enferma llegó la señora Carrell, la directora del hospital. ¿Eres Julie? De parte de Naomi. Se sentó en una silla junto a la cama. Tenía papeles en las manos. Sí, soy de parte de Naomi. Estuviste conmigo hace un par de años, ¿verdad? Y tu madre también vino. Sí, todo es cierto, respondió Julie. ¿Y cómo está ella? Bien. La enferma entendió que la directora solo quería posponer una conversación incómoda. La mujer claramente mostraba signos de estar preocupada. Estoy aquí por los análisis, ¿entiendes? Parece que no te has tratado durante mucho tiempo y has soportado tu estado, ¿me equivoco? Tal vez. ¿A qué vienes? ¿Ya es demasiado tarde? No, no es eso. Solo que ahora todo va a ser mucho más difícil. Mucho más largo, ¿entiendes? Tu estado ha empeorado. Solo quiero mantenerte informada, y mientras estés aquí hasta que vengan mejores tiempos, mis médicos te mantendrán al tanto. Gracias. Llevaba ya un mes en el hospital, y su madre e hija la visitaban casi todos los días. Y Hallie, por fin, sin palabras de sus familiares, lo entendió todo. Mamá está muy enferma. Después de que ella y su abuela visitaron el hospital por primera vez, la pequeña Hallie, con rostro serio, pidió que no le ocultaran la verdad. Estaban sentadas en la pequeña cocina cenando. Abuela, ¿puedes decirme la verdad? Ya no soy una niña. ¿Se va a morir mamá? La niña miró fijamente a los ojos de la desgraciada mujer,
que durante tanto tiempo no había podido explicarle todo esto, aunque a la niña pequeña, pero madura para su edad. Ahora, estaba atrapada en un rincón y sentía lo que nunca había sentido al hablar con Hallie. Ella estaba lista, por fin, para conocer la verdad sobre su madre. «Veo que te has vuelto tan madura», comenzó la señora Olson. «Abuela, dime qué le pasa a mamá», interrumpió Hallie de manera tajante. Esto incluso sacó una sonrisa de la señora Olson, pues la niña era tan pequeña para hacer algo así. La madurez que demostraba la niña la sorprendía y conmovía. «Sí, Hallie, todo es complicado. Mamá está realmente muy enferma, y tienes razón, ya no puedo ocultarte la verdad. Pero mamá está recibiendo tratamiento, y te aseguro que no te estoy mintiendo. No importa lo que digan los médicos ni lo que esté escrito en los papeles, no está escrito en ellos cuándo, cómo y a quién le llegará la muerte, y ningún ser vivo lo sabrá». «¿La van a ayudar en el hospital?», preguntó Hallie, manteniendo la seriedad en su rostro. «Sí, la están ayudando», respondió la abuela. La pequeña Hallie casi no durmió esa noche. Pensaba en cómo podría ayudar a su madre. Para la señora Olson también fue una noche sin sueño, aunque no la primera ni la segunda en los últimos tiempos. Poco después, para la alegría de sus familiares, Julie fue dada de alta del hospital. Se veía más fresca y ya no tan triste como antes. En su alma apenas quedaba espacio para aquel que la había hecho sufrir todos esos años. Ahora dedicaba mucho tiempo a Hallie y a su madre. Pasó un año más. Aunque el estado de ánimo de Julie era estable, seguía siendo débil. La enfermedad, aunque retrocedía, parecía acecharla en cada paso, esperando el momento para atacar de nuevo. Al mismo tiempo, Julie trataba de no pasar mucho tiempo en la cama en su habitación. Pero había días en que la vigilia le resultaba difícil, y sin embargo, finalmente volvió a ser ella misma. La señora Olson estaba feliz por los cambios en su hija, aunque entendía que todo esto era solo una remisión y que tal vez necesitaría tratamiento nuevamente. Septiembre. Finalmente Hallie fue a la escuela. Su madre trataba de acompañarla al autobús cada vez, pero a veces lo hacía su abuela. Parecía que en sus vidas había llegado una especie de idilio. Sí, cada una estaba preocupada a su manera, pero la vida continuaba y había que disfrutar de cada minuto, creyendo en lo mejor. En octubre, Julie empeoró notablemente. Hallie comenzó a ser acompañada al autobús por la señora Olson con más frecuencia. Un día, Julie y su hija volvían a casa del supermercado. Ella estaba débil y le pidió a Hallie que se detuviera. Justo se detuvieron cerca de la carretera, donde los locales vendían sus productos de huerta. Ese septiembre había sido muy productivo. Los abuelos estaban allí vendiendo manzanas, peras, repollo y zanahorias. Julie dejó la bolsa con los productos en el suelo y se apoyó en un viejo arce que ya empezaba a despojarse de sus hojas para el invierno. Un coche negro grande se detuvo cerca de los vendedores. Autos tan caros y elegantes rara vez se detenían allí. De él salió un hombre. Mirando distraídamente a los vendedores y sus vegetales a lo lejos, Julie también miró al comprador. Ella no podía creer lo que veía, era Jeffrey. Al principio lo observó con más atención, pero estaba segura de que no se había equivocado. Algo similar ocurrió un par de semanas después, cuando Julie regresaba del supermercado sola, y vio de nuevo a Jeffrey en los puestos, y enseguida comprendió que era aproximadamente la misma hora que la vez anterior, alrededor de las 8 de la noche. Ahora era su pequeño secreto, y nadie, ni siquiera Jeffrey, sabía que ella lo había visto. Llegó el invierno. Durante ese tiempo, ella lo vio solo un par de veces. Y la señora Olson empezó a notar que su hija salía siempre por las noches. A veces Julie regresaba a casa con productos y otras veces respondía a la pregunta de su madre, ¿dónde has estado? Ella respondía breve y seca, he estado dando un paseo. El invierno terminaba y la primavera llegaba. Julie estaba cada vez más débil. De nuevo estaba en la clínica,
pero allí la enfrentaron con una dura realidad: necesitas procedimientos caros, solo se hacen en la capital. También le dieron una cifra aproximada. Era una suma impagable para Julie y su familia. Poco a poco, mientras su salud se iba apagando, pensaba menos en sí misma y más en su hija y su madre, en cómo ayudarlas, cómo hacer para no dejarlas solas en este mundo lleno de sufrimientos y peligros. Pensaba también en Jaffrey, pero ahora sus pensamientos ya no estaban llenos de romanticismo, arrepentimientos o incluso esperanza. Julie quería que ese hombre pagara. ¿Por qué venía siempre aquí? ¿Acaso siempre le quedaba cerca? ¿Por qué tomaba constantemente esos vegetales y frutas? Siendo él un hombre rico. Julie a veces se hacía estas preguntas, pero en el fondo todo eso le parecía vacío, irrelevante. En su mente empezaba a gestarse un plan de acción. Disfrutaban de una mañana de verano después de la lluvia, acostados en la cama abrazados. Julie tenía 20 años, Jaffrey un poco más. Les gustaba, antes de separarse, simplemente quedarse acostados, observando cómo comenzaba el día y cómo la luz caía sobre la tierra. También les gustaba charlar un poco. Durante los primeros años, a Julie no le molestaba que el contenido de sus conversaciones fuera principalmente abstracto, pensamientos en voz alta sobre las estrellas, el sentido de la vida, la naturaleza y el ser humano. Ella era joven y no quería apresurar los acontecimientos. Le gustaba esa charla inofensiva, llena de insinuaciones filosóficas, que mantenían con Jaffrey en los momentos de placer absoluto por la presencia del otro. Una mañana, los amantes comenzaron a hablar sobre la muerte. «Sabes, yo no le tengo miedo a la muerte. He visto tanto», confesó Jaffrey a Julie. «¿Tanto?», se rió ella. «Sí, Julie, he visto mucho». Al decir esto, el joven ni siquiera podía imaginar cuán equivocado estaba. Julie era una chica inteligente y entendía que su amado más bien trataba de darle seriedad a su persona, y aún así, ella apoyó la conversación. «Yo quiero ir al bosque, si me doy cuenta de que es el final». «Ja», se rió Jaffrey. «¿A dónde?» «A nuestra cabaña de guardabosques, que ya lleva 100 años en el bosque». No lo había pensado, pero sí, probablemente allí. «Ay, Julie», dijo Jaffrey, abrazando a la chica aún más fuerte, «no estaremos aquí cuando llegue el final». «¿Y dónde estaremos?». Los ojos de Julie brillaron con un destello de alegría personal. ¿Acaso Jaffrey también soñaba con un futuro juntos, en una cabaña junto al mar o en algún otro lugar hermoso del mundo, lejos de ese aburrido y tedioso pueblo? «No sé, Julie, pero seguro que no aquí, estoy completamente seguro de eso». Julie se sintió triste, pero no lo mostró. Jaffrey continuó: «De hecho, tú eres la primera con la que puedo hablar de algo así». En ese momento, Julie se sintió aún más herida, y fue uno de esos momentos en los que habría sido mejor que alguien se callara, en lugar de decir algo que, según él, fuera alentador. «Eres la primera con la que», fue un doloroso recordatorio para la joven. Ella sabía que Jaffrey había estado con otras chicas. Pero esa mención extra, como un pequeño cuchillo, rasgó su frágil y sensible corazón. Después de todo, Jaffrey había sido su primer amor en todo. Finalmente llegó el verano al pueblo. En el jardín de la señora Olson crecían esos mismos codiciados arbustos de frambuesas, por los que a veces venían los niños del vecindario, ya que a veces había tantas. Caloroso julio. Apenas pudo llegar al jardín, cansada y demacrada, Julie se sentó en una silla plegable junto al arbusto más grande y llamó a su hija. «Hallie, ven aquí, vamos a recoger frambuesas», gritó ella, aunque ese grito más bien sonaba como un gemido lastimoso. La niña apareció al cabo de un minuto, con un pequeño cuenco. «¿Vamos a recoger frambuesas?», preguntó a su madre. «Sí, muchas frambuesas. La abuela hará mermelada». Ese día, madre e hija recogieron muchas frutas y Julie apartó una parte. «Mamá, no tomes esto para la mermelada»,
dijo ella a su madre cuando, en la cocina, comenzó a lavar las frambuesas. ¿Y eso por qué? ¿Vas a comerlo tal cual?, preguntó la señora Olson. No, Hallie lo venderá mañana. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué dices? Es tu hija. No, respondió molesta la señora Olson, no voy a permitir que Hallie se quede al borde de la carretera con las frambuesas. ¿Y qué tiene de malo? Ganaremos un poco, contestó la hija. ¿Entiendes que es peligroso para una niña quedarse cerca de la carretera? Lo entiendo. Pero tú vigílala, quédate cerca. Y, aún así, Julie, no entiendo, ¿por qué lo dices? Esa misma noche, Julie le contó finalmente la verdad a su madre. Ella estaba muy molesta con el plan de su hija. Julie quería poner una nota con las palabras, ella es tu hija, en el fondo de la canasta de frambuesas, y que su nieta vendiera esta canasta a Jaffrey. La señora Olson, escéptica, no estaba de acuerdo con esa idea. Julie, la gente no cambia. Si no la reconoció entonces, no la reconocerá ahora. ¿Y por qué no te acercas tú misma a él? Ya lo intenté. Y no quiero. Ese hombre me desagrada desde hace mucho. Quiero que él ayude a Hallie, ¿entiendes? Porque yo pronto ya no estaré aquí. Julie, no digas eso. No lo digas. Exclamó la madre, indignada. Está bien, dijo Julie, cansada, y se fue a su habitación. La señora Olson seguía pensando en las palabras de su hija mientras preparaba la mermelada, y finalmente comprendió que tal vez no fuera una mala idea. Quizás, si Jaffrey hacía eso, algo cambiaría en su corazón y podría ayudar a Julie. Decidió no intervenir en esos planes extraños y, al día siguiente por la mañana, dio su consentimiento para vigilar a Hallie mientras ella vendía las frambuesas. Pasaron los días, las semanas, pero, por alguna razón, Jaffrey no se acercaba a la niña. Incluso la miraba con desdén, como si la juzgara. En realidad, él juzgaba a los familiares de esa niña, que le permitían estar allí, entre los adultos, vendiendo frutas. Un día, cuando vio por enésima vez a Hallie con su canasta de las frambuesas, preguntó a uno de los hombres mayores que vendían repollo. Oye, tío, ¿por qué está esta niña aquí? ¿Tiene padres? Sí, parece que sí. Tiene madre, respondió indiferente el hombre. La col está muy buena, muy firme. ¿La quieres? Jaffrey, pensativo, regresó a su coche, sin saber por qué sentía esa extraña sensación. Al día siguiente, tomó la canasta de la niña, como si hubiera comprendido algo a nivel subconsciente. ¿Y ahora qué esperas? Preguntó tristemente la señora Olson a su hija. Miró por la ventana y vio a la pequeña Hallie meciéndose en el columpio en el jardín de la casa. Espero que a Hallie le vaya mejor que a nosotros en la vida. Oh, no sé qué saldrá de esto. Mamá, si no cambia nada, eso significará que él es un terrible pecador y que responderá por sus pecados de otra manera. De mala manera, estoy segura. Ay, Julie, ¿crees que esto hará que nos sintamos mejor? Exclamó desesperada la señora Olson. Hallie llegó desde la calle. Hace frío allá afuera, mamá. ¿Puedo quedarme dentro? Claro, hija, le dio una palmada en el hombro la madre. Otro fresco día de julio llegaba a su fin. Julie, por primera vez en mucho tiempo, se durmió rápidamente y descansó tranquila y pacíficamente, sin levantarse a la cocina por agua ni tomar pastillas. La señora Olson estaba sentada en la sala bordando. Desde su habitación salió la somnolienta Hallie. Hallie. Ya son las 10 de la noche. Pensé que mamá dormía, y tú también. ¿Qué pasa? ¿Y tú por qué no duermes, abuela? Preguntó la niña. Solo estoy pensando. Abuela, dijo tímidamente la niña, ¿puedes contarme sobre ese hombre a quien debía darle la canasta? ¿Por qué no podía decirle nada? ¿Quién es él?
La señora Olson, al escuchar las preguntas de su nieta, sonrió amablemente, como siempre, y pensó que podía decirle esta vez para que creyera y se calmara. Pero, de repente, algo le surgió dentro, una rabia inexplicable hacia ese hombre. Fue como si se diera cuenta de que no quería mentirle a la niña en ese momento, porque esa niña, igual que ella, se preocupaba por la salud de su madre. La señora Olson, por un instante, comprendió todo el daño que Jaffrey había causado a su familia. Permaneció callada por un rato y luego respondió. Hallie es una persona muy mala, pero era necesario entregarle estas frutas, aquí están. ¿Lo envenenamos? Se sorprendió la niña. No, no, ¿qué dices? Era necesario entregarle un mensaje, solo que no se lo digas a mamá, se pondrá muy triste si sabe que te lo dije. No, abuela, no lo diré, pero ¿por qué es malo? Ay, vieja, dijo ahora también B tendrá que, ¿a dónde más ir? Pensó la señora Olson. Hallie, él hizo daño a mamá, mucho. Queríamos darle una lección. Él es culpable de nuestros problemas. Y también de que mamá esté enferma. También de eso. Hallie cerró la boca con las manos. Estaba fuera de sí por las palabras de su abuela. Resulta que su familia tenía un enemigo. Ahora ella también odiaba con todo su corazón a ese desconocido en el coche negro. Solo no entendía qué relación tenía con su madre, pero eso ya no importaba, en su pequeño corazón se había instalado el rencor. El estado de Julie empeoraba cada semana. Un día sorprendió mucho a su madre y a su hija durante el almuerzo cuando dijo, «Mamá, Hallie, tengo que irme, me voy a la capital para tratarme». «¿Cómo que te vas?», preguntó la señora Olson, «¿y el dinero?». «Me ocuparé de eso, tengo una amiga de la escuela allí, se mudó hace poco y trabaja en un buen hospital en oncología». «Vaya, hija, ¿y quién es esa amiga?». Julie se quedó un momento en silencio, como si estuviera pensando en algo. Pasados unos 10 segundos, respondió a su madre. «No la conoces, era nueva en nuestra escuela, no estuvo mucho tiempo». «Ya veo, ¿pero es de confianza?», preguntó preocupada la madre. «Sí, es confiable». Después de esta conversación, cuando Julie se quedó sola en su habitación, sintió un gran alivio. Su madre le había preguntado durante un largo rato sobre el hospital de la capital, la amiga y el tratamiento, y eso la estresaba, teniendo que inventar diferentes mentiras para engañar a su propia madre. La mentira para salvarse, pensó Julie. Cuando la señora Olson y su nieta despidieron a Julie, se sorprendió de ver que su hija llevaba tanta comida. «Julie, ¿por qué llevas tanta comida?». «En el aeropuerto seguro hay un café, y en el hotel de la capital habrá comedor». «Sí, todo eso, mamá, pero ahora tengo que ahorrar. Mi amiga me ayudará con los gastos, y también tu dinero, pero sabes, hay que economizar». Las tres se abrazaron. Ninguna de ellas quería soltar el abrazo, les gustaba estar juntas, como un fuerte y único todo, con sus cálidas manos llenas de amor. Finalmente se despidieron y Julie se fue. «Julie, ¿a dónde vas?», gritó alegremente la madre. «Ay, tonta». Julie se dio un golpe en la cabeza, y Hallie soltó una risa clara. Cambiando de dirección hacia el lugar correcto, Julie caminaba lentamente con una mochila a sus espaldas y una gran bolsa de viaje en las manos. Se iba alejando cada vez más, y su madre y su hija la miraban irse. «Bueno, ya se ha ido por completo», dijo Hallie cuando ya no pudieron verla detrás de los árboles. Al escucharla, la señora Olson se puso pálida. «Ojalá no desaparezca del todo», pensó ella. «Vamos, pequeña, a cenar», dijo a Hallie. Ahora tenían que acostumbrarse a vivir sin Julie, y la señora Olson esperaba que no fuera por mucho tiempo. 3 días después, alguien tocó la puerta de la casa donde vivían la abuela y la nieta. La señora Olson se puso alerta. ¿Será que Julie ya ha vuelto? Pero no, ella no habría tocado la puerta. ¿Serían los vecinos? Al abrir la puerta,
vio a él. No se había equivocado. Ya no era tan joven como antes, pero era el mismo Jaffrey, el hombre cuyo nombre ni siquiera quería mencionar. ¿Ha venido? Bueno, entra, dijo fríamente la señora Olson, invitando al hombre a entrar. Hallie estaba de visita en casa de una amiga. Solo estaban ellos dos en la casa. Llegó un largo silencio. Jaffrey estaba sentado en una silla tomando el té que le había servido la anfitriona. La señora Olson se sentaba en el sofá, esperando que él iniciara la conversación. Ella también lo esperaba. Finalmente, Jaffrey comenzó. Señora Olson. Ah, qué honor. Incluso recuerdas mi nombre después de tantos años. Oligarca. Se burló la huésped de la anfitriona. ¿Oligarca? Dejemos la enemistad por ahora. Quiero saber la verdad. ¿Es esta niña mi hija? Supongamos que sí. ¿Y qué? ¿Viniste a enterarte de que tienes un hijo? ¡Qué noble! Señora Olson, ¿es mi hijo? Preguntó insistentemente Jaffrey. Sí, es tuyo, y de nadie más. Ella, tonta, solo estuvo contigo, solo te amaba y arruinó su vida por ti. ¿Qué le pasa? ¿Dónde está? Jaffrey se levantó de la silla alarmado. Siéntate, toma tu té. Se fue a la capital. A una clínica. Está enferma, lleva tiempo enferma. Tiene cáncer, tercera etapa. Esto es por tu culpa. La señora Olson se apoyó con los codos en la mesa y se cubrió la cara con las manos. ¿Cáncer? ¿Tercera etapa? ¿Qué hago ahora? ¿Qué? Siguieron conversando durante unos 15 minutos más, y la señora Olson le contó a Jaffrey que durante esos 3 días desde que su hija se fue, no pudo ponerse en contacto con ella. Dice que no hay señal, ¿y ahora dónde buscarla? ¿Tengo que correr por toda la capital? En ese momento, Hallie entró en la sala. Ya estaba oscureciendo, y, como una niña responsable y consciente, decidió regresar a casa de su abuela. Al ver al desconocido, al que no hacía mucho le había vendido frambuesas, cambió su expresión. «Abuela, ¿qué hace él aquí?», preguntó indignada. «Hallie, te lo explicaré todo después, ve a tu cuarto». «Abuela, échalo». «Tienes que echarlo». «No puedo». Con rabia, Hallie caminó rápidamente hacia su cuarto y cerró la puerta de un portazo. ¿Por qué reacciona así conmigo? Porque le conté todo. Entonces sabe que soy su padre. No, ella sabe que tu hija se enfermó por tu culpa. Unos minutos después, la señora Olson decidió entrar al cuarto de Hallie y tratar de hacer las paces entre ella y Jaffrey, quien ya había prometido a la madre que haría todo lo posible por ayudar a Julie y cubriría todos los gastos del tratamiento necesario. Jaffrey ha desaparecido, regresó la señora Olson aterrada. ¿Qué hacemos ahora? Todo se ha perdido. Todos se han ido. ¿Qué está pasando? La mujer, triste y desesperada, cayó en el sofá y comenzó a llorar. Jaffrey salió corriendo de la casa para buscar a la niña. Una hora después regresó, pero, lamentablemente, sin Hallie. La señora Olson estaba en la cocina bebiendo calmantes. He movilizado a nuestra gente. Alguien todavía me recuerda. Ya están buscando a Hallie, unas 15 personas. Todo estará bien. Ella simplemente se había enojado. Se fue. Dime, ¿dónde puedo encontrar a Julie? Ah, Julie, ni siquiera dejó direcciones. Ella. ¿Qué pasó? Preguntó preocupado Jaffrey. Ella hablaba de una manera extraña sobre ese hospital y su amiga Nora. ¿Qué Nora? Una amiga de la escuela a la que fue para tratarse. Jaffrey se sentó para pensar y tomar aire. Intentaba recordar algo. Después de un rato, le preguntó a la señora Olson. ¿Y cómo estaba ella? Estaba muy mal. Quizás habría sido mejor que se quedara en casa. Ah, dijo la señora Olson confundida.
Entonces estaba mal. De repente, Jaffrey recordó una de sus conversaciones con Julie. Era la primera vez que la recordaba. La cabaña del guardabosques, ahí es donde Julie podría haberse escondido, ahí es donde siempre quiso pasar sus últimos años. Sin decirle una palabra a la señora Olson, Jaffrey se levantó de la silla y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas, Jaffrey?, le gritó la señora Olson. Volveré pronto. La noche unió todos esos destinos. La señora Olson vio a aquel a quien había considerado el culpable de todos los males de su hija. Jeffrey salió corriendo a buscar a Julie, mientras que la pequeña Hallie, que aún no sabía que Jeffrey era su padre biológico, estaba muy molesta con su abuela, la consideraba una traidora hacia su madre y se escapó de la casa. Un par de horas después, casi la mitad del pueblo ya la estaba buscando. Ya estaba muy oscuro, pero aún así, Jeffrey decidió ir al bosque. Hace una eternidad que no vengo por aquí, pensó mientras se abría paso entre las ramas de los árboles de coníferas. Aunque no visitaba mucho este bosque desde que era adolescente, y a pesar de que la cabaña del guardabosques ya llevaba muchos años deshabitada, Jeffrey recordaba vagamente hacia dónde debía ir. La cabaña no estaba muy lejos de la entrada al bosque, y debía ir recto. Después de un par de horas de búsqueda, no pudo encontrar la cabaña. Desesperado, se sentó sobre un árbol caído y se quedó pensando. El amanecer llegó. Esto era bueno para el buscador, ya que no pensaba rendirse y quería llegar a casa de la señora Olson no solo, sino con su hija. Después de descansar un poco, se levantó y siguió buscando. Tuvo que salir del bosque y recorrer el camino de nuevo. Esta vez no se equivocó. A lo lejos vio la cabaña medio derruida, que, aunque en mal estado, había resistido los años sin que el tiempo pudiera con ella. Jeffrey aceleró su paso. Entró en la cabaña y vio a una mujer inconsciente tirada en el suelo. Era su amor de toda la vida, Julie. Corrió hacia ella, la levantó y la acostó en una cama vieja. Julie, ¿me escuchas?, pero ella no mostró señales de conciencia. De repente, Jeffrey se asustó y tocó el pulso en su cuello. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Está viva!, gritó el hombre con voz quebrada. Sin descansar ni pensarlo, llevó a Julie a su casa, con su madre. Cuando Jeffrey llegó a la puerta de la casa con Julie en brazos, sus ojos ya estaban entreabiertos, había recuperado parcialmente la conciencia. Para alegría del hombre, no solo la señora Olson lo esperaba, sino también Hallie. A pesar de ser de madrugada, alrededor de las 4 de la mañana, ambas no habían dormido. «Mamá», gritó Hallie, corrió hacia su madre, que estaba al borde de la muerte. Jeffrey la acostó con cuidado en la cama. ¿Dónde estaba?, preguntó la madre de Jeffrey con lágrimas en los ojos. Estaba en la casa del guardabosques. Pero, ¿cómo lo supiste?, se sorprendió ella. Hay una historia, suspiró él. Le dieron agua a Julie, estaba bastante deshidratada, le administraron analgésicos y alrededor de las 11 de la mañana, Jeffrey apareció en el patio de la casa con su coche. Las pertenencias de Julie ya estaban empaquetadas por su madre. Julie ya no tenía la fuerza física para resistir a nada ni a nadie. Durante todo el trayecto, Jeffrey le contó a Julie sobre un buen amigo suyo en la capital que había estado observando a su madre. Recientemente, la señora Wilson había tenido sospechas de tener cáncer. Julie simplemente guardaba silencio, mirando fijamente al frente. Estaba extremadamente agotada. En la capital, Julie fue atendida de inmediato por médicos de alto nivel. Ellos le dieron a Jeffrey buenas noticias. La mujer podía salvarse, su organismo era fuerte y joven, y la enfermedad aún no había progresado demasiado. Se decidió comenzar de inmediato un tratamiento de quimioterapia. Jeffrey estaba en el pasillo de la clínica. Por primera vez en su vida, se sentía absolutamente feliz. Había encontrado a su hija y había salvado a la mujer por la que siempre había tenido sentimientos secretos e incomprensibles.
Estaba satisfecho consigo mismo y con cómo habían terminado las cosas, aunque sabía que el destino de Julie aún era incierto. Jeffrey envió un mensaje a la señora Olson. Julie está siendo tratada, todo va bien, seguirá un largo tratamiento de quimioterapia. En respuesta, leyó: Gracias, hijo, te esperamos a ti y a Julie en casa, en nuestro pueblo. El corazón de Jeffrey dio un vuelco, estuvo a punto de llorar, pero sus sentimientos de felicidad fueron interrumpidos por una voz que provenía de detrás. Jeffrey, aquí estás. Sí, está muy bien aquí. Jeffrey le tendió la mano al médico. Frente a él estaba Ralph, el mismo amigo que se había encargado del tratamiento de su madre. Bueno, la hija de tu colega, Kremen. Se está manteniendo bien. No parece que esté en la tercera etapa. Está floreciendo. Lo único que hace es preguntar por su hija, por su madre. Habla de un pueblo, dice que es del pueblo. Sí, sí, y su colega también es del pueblo, respondió Jeffrey. Tuvo que mentirle a su amigo. Entendido. Bueno, empezamos con la quimioterapia. Todo está bien por ahora. Ralph le dio una palmada a Jeffrey en el hombro y se preparó para irse. Ralph. Lo detuvo su amigo. Sí. ¿Y este cáncer? Bueno, ¿es posible que alguien lleve a una persona al cáncer? ¿Pudieron haberla herido, entiendes? Bueno. Jeffrey entendió que no podía explicarle bien a Ralph lo que tanto le preocupaba en ese momento. Bueno, hermano, ¿cómo decirlo? Esto no está completamente investigado, pero sin duda es por el estrés. Muchos dicen que uno puede enfermar por resentimientos, porque todo viene de la mente. Le dio un toque suave en la cabeza con los nudillos y se alejó. Jeffrey se sentó en un banco. Estuvo allí unos 30 minutos, profundamente pensativo. En su rostro se reflejaban el dolor, la vergüenza y la tristeza. Regresó a casa. Allí lo esperaba su esposa, ella, pero no estaba tan cariñosa y amable como de costumbre. Su esposa estaba muy interesada por la larga ausencia de su marido en casa. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no me llamaste? No contestaste. ¿Tenía que ir a buscarte? Ella, no empieces. Con estas palabras, Jeffrey se dejó caer cansado en el sillón, dándole a Kera a entender que no tenía intención de hablar con ella. ¿Y tú crees que esto es un matrimonio normal? No, no lo creo. ¿Qué? Exactamente eso es lo anormal, insistió la chica. Este es un matrimonio anormal, tienes razón. No tener hijos después de tanto tiempo, ella, solo pensar en el bienestar y el dinero, el prestigio, la riqueza. Uf, ¿cómo pude ser tan ciego? ¿Estás loco? ¿No puedes medir la fiebre? Jeffrey la miró despectivamente de pies a cabeza. Ella, como siempre, estaba extremadamente hermosa y bien cuidada. Olía a cítricos frescos y era más encantadora que la primera flor de primavera, que florece por completo y perfuma a toda la vida. Sí, eso era lo que Jeffrey amaba de ella. Su belleza, su encanto. Pero ahora todo eso le parecía vacío y vulgar. Ella, ¿y si nos divorciamos? Dijo tranquilamente. ¿Qué? ¿Tú, te has vuelto loco? Dijo ella en voz baja. Jeffrey decidió no interrumpirla y dejarle hablar. ¿Cómo? ¿Cómo puedes hacer algo así? Hubo una breve pausa. Tras pensar un momento, ella continuó. Pero ten en cuenta que la mitad del apartamento es mío. ¡Ja! Exclamó inmediatamente Jeffrey. Eso es de lo que hablabas. Así que, ¿cómo te atreves? Yo ya me había hecho ilusiones de que me ibas a cantar sobre el amor, al menos por decencia. Vaya. Se fue a su oficina y pasó allí la noche. Por la mañana, Jeffrey entró en la cocina, donde ella se estaba preparando para su próxima reunión de negocios. Estaba tomando café y tenía unos papeles en las manos. Ella, dijo la chica con desagrado, me pasé de la raya ayer. Ya lo entendí.
Siéntate, voy a calentar un sándwich. Te daré todo el apartamento, los documentos estarán listos pronto. Ella lo miró como una oveja mira una puerta nueva. Aunque no lo mostró, Jaffrey notó esa chispa en sus ojos. Estaba claro que su esposa había alcanzado su objetivo más importante. Ya no necesitaba nada más de él. Esperó unos segundos junto a la puerta de la cocina, por si acaso ella se arrepentía y quería decir algo, pero no escuchó nada, así que dejó a su esposa sola. En secreto, en ese día, ella estaba celebrando. Él regresó a su pueblo natal, habiendo pagado por completo sus errores. Allí lo esperaban ahora las personas que realmente le importaban, Julie, Mrs. Olson y, por supuesto, la pequeña Hallie. Al enterarse de cómo el tío Jaffrey había ayudado a su madre, ella lo perdonó, pero aún no estaba lista para llamarlo padre. Mientras Julie recibía tratamiento para el cáncer, Jaffrey resolvía sus asuntos en la ciudad. Se divorció de su esposa y le regaló el apartamento. Hizo una buena renovación en la casa de sus padres y les comunicó su decisión de mudarse al pueblo. ¿Qué pasa, hijo? Las raíces no te sueltan. Se rió su padre. Se decidió que Jaffrey iría a visitar a sus padres con frecuencia. Continuó trabajando en la inmobiliaria, subiendo en su carrera. Sin embargo, cada noche entre semana regresaba a esa pequeña casa baja, junto a la cual, cerca de los arbustos de frambuesas, había tenido su primera conversación con una joven llamada Julie. Y ahora, esa mujer adulta, Julie, se preparaba para convertirse en su esposa por primera vez.